Muy bien, sigamos entonces. Entonces, los individuos son, o elementos son los que están dentro de la población, componen el universo de análisis. Y ustedes van a ver cuando dice, bueno, preguntamos a primero, segundo y tercer grado, el total del universo con el que estoy trabajando es igual a 798 chicos, porque el turno mañana tarde, ¿sí?, de la escuela esta que está en cuestión. Ese es el universo, es un número. Es un número. La muestra dice, ¿qué es la muestra? Es un subconjunto de la población. Bien, entonces, de esos alumnos de 8 a 10 años, voy a tomar una muestra. ¿Sí? Si el universo son 170 alumnos, ¿sí?, voy a tomar una muestra de solamente los varones. ¿Está? Entre 8 y 10 años, de ese universo. Una muestra es un subconjunto que está dentro de lo que es la población. Sería como decir acá, a ver, el universo de los estudiantes de la licenciatura en gestión de la corte, de la cuarta corte. ¿Cuántos son? Y bueno, si yo me fijo en las dos plataformas, son casi 90, ¿verdad? Pero yo voy a tomar una muestra solamente de Salta. Entonces, de ese universo que estamos analizando, solamente vamos a tomar una muestra de los individuos de Salta. ¿Vamos? Entonces, eso es muestra. Una parte seleccionada de la población extraída con el objeto de obtener información. Vamos a sacarle todo, vamos a sacar el jugo a los de Salta, a esa muestra. Sobre la totalidad. El requisito principal que debe reunir una muestra es la representatividad que estábamos diciendo. Y en este caso nosotros podemos decir, si yo a la gente Salta, universo, esta muestra que voy a tomar, lo que le quiero preguntar ¿es fácil o difícil la carrera a distancia de la licenciatura en gestión educativa con Catamarca? ¿Es representativo para preguntarle? Sí. Sí. Es representativa, ¿verdad? Porque he analizado que es un subgrupo que me parece que puede dar una respuesta a esto. ¿Sí? Entonces yo digo, para mi estudio es representativo. Que Salta me diga, y bueno, ahí me diré, la mitad de la muestra dice que complicadísimo, otros que dicen que es muy fácil, otros que no saben, no contestan. Porque hay de todo. Entonces, la representatividad la va a dar el objeto del cual yo quiero intervenir sobre esa muestra. ¿Sí? Si es para este tipo de preguntas. ¿Sí? Porque entonces voy a poder analizar. Ahora, si yo digo, a ver, de la muestra, ¿quiénes tienen titulaciones de 3 años? ¿Sí? Entonces, claro, ¿quiénes trabajan en doble turno? ¿Quiénes trabajan en doble turno? Ahí ya tendría que ahondar en una muestra mucho más pequeña para dar una tendencia. ¿Sí? Imagínense que sea una universidad la que pregunte. Entonces agarro una facultad para preguntar e indagar sobre esa muestra. ¿Sí? Y a su vez de esa muestra tiene que seleccionar a quiénes va a preguntar. ¿Sí? Entonces, más o menos como para que se ubiquen, que cuando uno habla en estadística no habla de grandes cantidades y volúmenes de datos, sino que puede estimar y realizar tendencias sobre una muestra, lo que se llama el muestreo, que es unidad 2, ¿verdad? Que empezamos a ver el muestreo y cómo vamos a ir tabulando los datos del muestreo. Una muestra es aleatoria cuando todos los elementos de la población de la cual se extrae tienen la misma posibilidad de ser extraída. ¿Qué quiere decir? Que si yo esa muestra de los docentes de Salta
saco cualquiera, ¿sí? Por eso dice, tiene la misma posibilidad de ser extraída, no va a variar la tendencia. ¿Sí? Quiere decir que no es que si yo saco a esa persona o a ese individuo de la muestra, va a alterar el valor de la tendencia. Por eso dice que todos los elementos donde están tienen la misma posibilidad de ser extraídos, ya sea que seas tú, mientras seas de Salta. ¿Sí? Tienen la misma posibilidad. Entonces es aleatoria. Las características de una población que se obtienen considerando todos los elementos de la misma se denominan parámetros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un parámetro? Nosotros usamos mucho el término parámetros cuando hablamos y nos referimos. Generalmente, cuando nosotros hablamos parámetros, hablamos de dos cosas que están encerradas, ¿verdad? Que hay como si fuese una distancia entre una y otra para realizar consideraciones al respecto. ¿Sí? ¿Con qué parámetro medimos a nuestros alumnos? Sociales, ¿sí? Medimos con parámetros de aprendizaje, culturales. ¿Con qué parámetros? Desde las competencias. Desde las competencias, de la capacidad, de los aprendizajes. ¿Desde qué parámetros estamos midiendo? Entonces, cuando nosotros hablamos así, en estadística, esas son las características de esa población. ¿Sí? La característica de la población, que se obtiene considerando todos los elementos de la misma. Esos son los parámetros, las características que tiene la población. Entonces, los parámetros que puedo trabajar con los alumnos, estos alumnos de una escuela entre 8 y 10 años que lo uso como muestra, qué características tiene esa población, ¿sí? Van a ser los parámetros que voy a usar para preguntar. No voy a salir de 8 a 10 años, no voy a preguntar sobre, por ejemplo, mercadotecnia. No va a ser una característica, un rasgo que tenga esa población, ¿verdad? Voy a preguntar sobre esos saberes que tiene y los caracteriza por la edad. Y las características de una muestra que se obtienen utilizando esos datos se denominan estadísticos. O sea, son los parámetros estadísticos. ¿Va? Digamos. Bueno, esta va a ser la última lámina antes de empezar por la ejercitación, porque esto más que nada, no sé si ustedes se acuerdan en análisis y en teoría que estudiamos definiciones. ¿Se acuerdan? Es más, estuvimos viendo hasta tópicos. Estos son tópicos. ¿Sí? Son elementos a tener en cuenta. Más o menos exactamente lo mismo. Mientras yo entienda las definiciones, ahora cuando pase al ejercicio voy a poder saber de qué está hablando cuando me dice cuál es su población, tendré que identificar. ¿Sí? ¿Cuál sería una muestra? O si me ponen varias cosas, tengo que identificar qué muestra y qué población. O esta muestra, ¿de qué población viene? ¿Sí? O esta población, ¿cómo podemos sacar una muestra? ¿Está? Para eso tenemos que identificarlo y más o menos aprenderlo. Sobre los individuos de la población o muestra deben hacerse observaciones que representan la medición. Eso es lo que llamamos operacionalidad. Las mediciones que le hagamos a estos individuos que están dentro de una muestra que componen la población. Parece un trabalenguas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es la operacionalización, es la medición que tomamos. Es necesario definir conceptualmente lo que se desea medir. Definir conceptualmente lo que se desea medir, ahí viene, dice, bueno, ¿por qué voy a medir? Dice, definir conceptualmente. Debo ser muy preciso y técnico en lo que quiero medir, por eso lo debo definir. ¿Sí? Lo debo escribir. ¿Qué es lo que vos querés medir? ¿Querés medir si los alumnos observan mejor rendimiento el primer trimestre debido a las condiciones más favorables para el aprendizaje que tienen o el último trimestre? ¿Sí? Debo ser específico y escribirlo, definirlo. Y a partir de allí tenemos que estas características, ¿sí?, operacionales, estas mediciones,
que se encuentra en la muestra poseen una serie de cualidades o propiedades o rasgos comunes, y aquí están las famosas variables. ¿Sí? Esos son los rasgos comunes. Rasgos comunes, por ejemplo, cualitativas o atributos. Estos ya son rasgos. Todo lo que es cualitativo es un rasgo. Son aquellos que por su propia naturaleza no pueden, ¿sí?, cuantificar y se describen mediante palabras. ¿Cómo qué? Comida favorita. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué otro se puede describir como una variable cualitativa? Deportes. Deportes. ¿Qué más? Sexo, nacionalidad. Nacionalidad, sexo, Color del cabello. colores del cabello, que ahí tendríamos una infinidad, ¿verdad? Desde castaño cielo hasta, no sé, rubio maduro. Según la cintura. Según la tintura y oferta. Según la tintura y la oferta. Que hay una variable ahí, ¿sí? Cuando se operacionaliza, el coeficiente, ya lo veis porque ahí hay una parte de razón, donde el coeficiente entre la marca, la tintura, es directamente proporcional respecto al precio. Sí. Entonces, estas variables cualitativas tienen estos atributos de que se pueden expresar con palabras, no son mediciones exactas. ¿Sí? Se puede codificar, se suelen codificar, es decir, que se le asigna a cada modalidad un número sin que esto represente ninguna cuantificación ni ordenación posible. Y acá lo vamos a ver ya en el ejercicio siguiente de la próxima lámina, cuando tengan que definir qué tipo de variable es. Una variable es cuantitativa cuando se puede describir por un número. Yo puedo medir la inasistencia de los alumnos, puedo medir La medimos, de hecho, porque al final del registro ponemos... exactamente. Ahí tenemos todo un gráfico estadístico cuando hacemos los registros, ¿verdad? Sí, porcentaje. Exacto. ¿Qué nos faltaría en ese registro? En los registros de clase, en los registros estos diarios de asistencia de los alumnos, ¿qué nos faltaría? El gráfico. ¿Y qué más? El análisis. Quiere decir que nosotros en educación, como ya lo dijimos en el cuatrimestre pasado, hay una gran información que emanamos, tanto cualitativa como cuantitativa, pero sin analizar. Pero, por ejemplo, en algunos colegios privados solicitan los informes trimestrales. Los informes trimestrales. Bien, pero esos informes trimestrales tienen que ser de carácter técnico, porque los datos que están usando son de una recogida de datos inferenciables válidos. Por lo tanto, merecen un informe técnico, no una vaguedad. ¿Qué quiere decir? No una vaguedad. Cuando usted le pide el informe, dirá, muchos de los alumnos se enferman. Ese tipo de análisis no es técnico, y acá, ante una recolección de datos, necesitamos un informe técnico. ¿Sí? Puntualmente, las causales. 10 de ellos estuvieron enfermos. Tengo los certificados médicos. ¿Sí? 15 de estos faltaron por que no es justificado, o sea que no tenemos una variable o le asignamos una variable sin justificar. ¿Sí? Entonces, esos análisis lo podemos hacer. Ahora, imagínense que un curso, ustedes lo analicen, lo analicen mensualmente, un curso o su curso, lo analicen mensualmente, ¿sí? Vamos a ver hasta en qué momento faltan. Hay alumnos que faltan frecuentemente en determinados días, ¿sí?, de la semana. Viernes y lunes. Ustedes dicen, no, porque tienen sangre docente. ¿Sí? Tienen sangre docente y se piden los 74 esperando el periodo más largo todavía. Yo creo que los indicadores que hay que tomar es qué materias tienen
los lunes y viernes que hacen que reiteradamente falten. Y podemos encontrarnos con sorpresas que son buenas y válidas para analizar. ¿Está? Entonces yo tengo que tener, si yo tendría la muestra mensual y las escuelas hacen sus muestras mensuales, podríamos comparar los gráficos, que ya no son barras, ¿sí? En ese caso ya no son gráficos, realmente son histogramas los que se hacen, ¿sí? Entonces tendríamos cómo van las líneas, ¿sí? Entonces podríamos comparar mensualmente o por trimestre cómo es el rendimiento. ¿Logré la permanencia? La permanencia no es tan solo que vaya a la escuela, ¿sí? O que se inscriba, o que esté inscrito en la escuela. ¿Logré la permanencia? Quiere decir que asista, debe ser muy motivador el docente, ¿sí? Donde sus alumnos están presentes todos los días. O los padres están muy bien concientizados, ¿sí? O la cuota es tan cara que los padres a fuerza lo llevan aunque estén enfermos. ¿Verdad? En el caso de los privados. Entonces, son datos que yo necesito evaluar. Para eso lo hago. Entonces, y ahora vamos a prestar más atención a esta parte. Una variable dice, dentro de las cuantitativas de las que yo puedo medir, ¿sí? Pueden encontrarse dos tipos, discretas y continuas. Debo aprender a diferenciar bien, primero, qué es una variable y después qué características tiene, si es discreta o es continua. Una variable discreta, dice, una variable es discreta si toma un número finito, innumerable de valores. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo, ¿verdad? Por ejemplo, el registro es una variable continua y discreta. Perdón, es una variable cuantitativa y discreta. Porque tiene un número finito de valoraciones que yo puedo hacer. Una variable estadística es continua si tomo un número infinito de valores, pero ya en un intervalo. Es algo que en la medición tendría que ocupar muchos años de la vida de ese sujeto. Pero tomo un intervalo. ¿Saben lo que es un intervalo? ¿Se acuerdan de matemáticas? El intervalo son los corchetes que se van poniendo. Tomo un intervalo, que lo vamos a ver mucho de acá, para analizar. ¿Sí? Bien, ahora veamos. Les toca a ustedes. Contestan ahora. Indica qué variables son cualitativas y cuáles cuantitativas. Así que es fácil, ¿verdad? Comida favorita. No. Bien fuerte. ¿Cómo es? ¿Por qué cualitativa? Porque hay algunos que no saben, no se le van a preguntar. ¿Por Va a qué? ser exacto. No, porque Porque son atributos. Se define con palabras. Porque la puedo definir a través de rasgos o características, ¿verdad? Exacto, rasgos y características, ¿sí? La puedo definir con rasgos y características. Y si yo le tenía que preguntar, ¿será discreta o continua? ¿Qué prueba? Profesiones, profesión que te gusta. También odontología, medicina, ¿sí? Son cualitativas. Número de goles marcados por tu equipo favorito en la última temporada. Bien, ¿cuántos? 2, 5. ¿Será discreta o continua? Discreta, tiene un número finito. Terminó el partido, se acabó, ya sé cuántos goles hicieron. Discreta. Aparte de ser cuantitativa, es discreta. Número de alumnos de tu instituto, de tu escuela. Cuantitativa. ¿Discreta o continua? ¿Es infinito? Porque yo lo podría analizar y decir, a ver, los números de alumnos de tu instituto, ¿cuándo? ¿2018? ¿Ahora es la muestra?
Si ahora en la muestra sería discreta. Si se toma el recorte. Si tomo el recorte de ahora. Si no, descontinúa la cantidad año a año que van pasando por el instituto, ¿verdad? Veremos. El color de los ojos de tus compañeros de clase. Cualitativa. El coeficiente intelectual de tus compañeros de clase. Cuantitativa. A ver, Cuantitativa. el coeficiente intelectual. Y supongo que será que alguien le ha tomado un test de una medida. ¿Cómo se llaman los test que se toman para saber los CI? CI se llama coeficiente intelectual. Ay, qué difícil. Los CI son las mediciones de coeficiente intelectual, ¿verdad? Entonces eso puede ser un rasgo que se puede medir, cuantitativo. Muy bien. Sigamos. 9 le diría, ¿no? Están dudando. De las siguientes variables indica cuáles son discretas y cuáles son continuas. La nacionalidad de una persona. ¿Dónde está? Número de acciones vendidas cada día en la bolsa. Ese es continuo. Ah, perdón. Yo ya me adelanté y hice otro montón de ejercicios. Igual se lo guardo. Número de acciones vendidas cada día en la bolsa. Cada día. Si a mí me dicen cada día, quiere decir que terminó el día y la puedo medir. ¿Sí? No me dice, si no fuese el cada día, número de acciones vendidas en la bolsa, ¿sí? Sería continua. Temperaturas registradas cada hora en un observatorio. Bien, pero aparte de discreta, ¿es cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Bien. Periodo de duración de un automóvil. ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿Qué le van a poner? ¿Qué cualidades le van a poner? El periodo de duración de un auto. ¿Cuánto dura un auto? 5 años, 4 años, 10 años, 50 en un Ford. 15. ¿Ah? Es un Ford Falcon, es un Chevrolet, 100 años. ¿Verdad? Otro dirá, depende del uso. ¿Verdad? Entonces quiere decir que es relativo. ¿Sí? Es relativo. Claro, porque Entonces, provoca la continuo. antigüedad, digamos. Claro. Puede ser uno como puede ser otro, depende, digamos, ¿Depende de quién? La variable. Depende del tipo de variable que sea. Empezamos definiendo. ¿Es cuantitativa o cualitativa? ¿Sí? Lo puedo decir en número de años, pero también puedo decirla según el uso. También. Con control de temperaturas periódicas de tantos meses, cambios de aceite frecuente, kilometraje, ruta que toma diaria. cantidad de kilómetros que realiza, si es sobre asfalto, sobre... Eso haría a el periodo de duración del automóvil. Eso es algo que yo no lo puedo registrar de manera discreta. ¿Sí? No puedo registrar de manera discreta, decir, a ver, ¿de cuántos autos? ¿La duración de qué? ¿De qué año? La marca también. ¿De qué marca? ¿Sí? No puedo, no es algo que yo pueda analizar y decir la duración de los Ford Falcon en el diario. ¿Por qué? Porque ni siquiera las fábricas le ponen el tiempo de duración de vida útil, ¿verdad? Por eso se amortizan los bienes, los bienes muebles, automóviles, creo que al 10%, no sé si hay un profesor de contabilidad, pero creo que la amortización era al 10%, ¿verdad? Anual. ¿Ah? Y tiene una vida útil de ¿cuánto? ¿10 años? 7 años. Entonces, hay una estimación, pero no puede ser discreta, no es algo exacto.
quizás para la economía, o sea, perdón, para la contabilidad, sí sea una variable que se pueda, sea discreta en el periodo de tiempo del balance, que tiene un año. ¿Sí? Pero no puede ser para todos los autos. Porque acá cuando me dice de un automóvil puede ser de cualquiera, de cualquier marca y de cualquier época. ¿Sí? En cambio yo lo que tendría que hacer es un corte y decir, a ver, no, los que están desde el 2005 hasta el 2018. Voy a hacer un intervalo para el análisis. ¿Está? ¿Entienden por qué es continua? Yo tengo que hacer un intervalo para el análisis. El diámetro de las ruedas de varios coches. Entonces, por eso hay que analizar bien. O sea, a ver, el diámetro de las ruedas de varios coches. No define qué cantidad. No tiene una definición, es infinito. Más que indefinido, es infinito. Los coches tienen ruedas, puedo decir, a ver, de varios. Cuando me dicen de varios ya me están dando una tendencia a tomarlos en un número no exacto. Cuando a mí me dicen varios, como decirme muchos. Indeterminado. ¿Qué es mucho? 2 para mí es mucho. Algunos hombres dirán 2 es mucho. Que entiendan que quieren entender. Entonces, ¿qué es mucho? ¿Qué es poco? ¿Sí? Estos cuantificadores, ahí le entendió la pregunta. Estos cuantificadores cuando me dan, estamos hablando de medidas infinitas. No hay un número discreto para el análisis, hay un número continuo. Número de hijos de 50 familias. Discreta. Esa es discreta, ¿verdad? Yo puedo agarrar las 50 familias y hacer el estudio. Nadie se embarace, por favor. Estoy por hacer el análisis de los números de hijos de 50 familias. Y eso lo puedo hacer sí. ¿Será continua o discreta? Yo creo que es continua, no sé ustedes, ¿qué dicen? No sabemos en qué periodo. Bien, porque ahí les dije, espero que nadie se embarace, porque esas familias pueden seguir teniendo hijos, no es algo que se vaya a acabar. Yo debo tomar el recorte, en qué periodo de tiempo lo voy a hacer. Claro. Por eso le digo que nadie se embarace. Porque si no, no va a dejar de ser discreta. Va a dejar de ser finita. Solamente se va a analizar